Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar las 6 lecciones clave de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Un libro que ha despertado mucha curiosidad y controversia a lo largo de los años. Totalmente. Y vamos a profundizar en cómo estas ideas, aunque se centren en las finanzas personales, nos ayudan a comprender la creación de riqueza, la independencia financiera Ajá. y cómo movernos en este mundo económico que parece que no para de cambiar, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y lo interesante es que, aunque el libro ya tiene sus años, sus principios siguen vigentes. Más relevantes que nunca. Incluso podríamos decir que son más relevantes que nunca en el contexto actual. Claro, porque Padre Rico, Padre Pobre nos invita a desafiar nuestras ideas sobre el dinero, a veces de una manera bastante radical. Sí. Y una de esas ideas, la primera que vamos a desmenuzar hoy es, los ricos no trabajan por dinero. Una frase que de entrada, bueno, pues suena un poco a contradicción, ¿no? Totalmente. Como que los ricos no trabajan por dinero. Pero Kiyosaki nos la explica con una historia personal. De niño trabajaba para su padre rico por 10 centavos la hora. 10 centavos la hora. Una miseria. Sí. Pero esa experiencia le abrió los ojos a la mentalidad de la gente que realmente ha construido riqueza. Claro, porque lo que Kiyosaki nos quiere transmitir con esa historia es la diferencia, ¿no? Que existe entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Exactamente. Ah. En lugar de ser esclavos de un sueldo, los ricos buscan crear activos que generen ingresos pasivos. Y eso les permite liberarse de esa necesidad de un trabajo tradicional. Exacto. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se pasa de esa mentalidad de empleado a la de inversor? Bueno, pues ahí es donde entran en juego dos fuerzas muy poderosas Ujú. que influyen en nuestras decisiones financieras. El miedo y la avaricia. Estas emociones, bueno, pues nos pueden atrapar en la carrera de la rata, ¿no? En esa noria que gira sin parar, pero nunca nos lleva a ninguna parte. Exactamente, ese ciclo de trabajar, trabajar, trabajar sin descanso por un sueldo que apenas nos cubre nuestras necesidades, sin llegar nunca a esa libertad financiera. Claro. Y Padre Rico en el libro le enseñó a Kiyosaki la importancia de dominar estas emociones, retrasar la gratificación, pensar a largo plazo, en vez de reaccionar impulsivamente al miedo o a la avaricia. ¿Mm? Los ricos se enfocan en construir un plan sólido basado en la adquisición de activos. Claro, y eso nos lleva a segunda lección fundamental del libro, ¿no? La importancia de la educación financiera. De saber qué es un activo, qué es un pasivo. Para Kiyosaki, saber distinguir entre un activo y un pasivo es crucial, ¿no? Para construir esa base financiera sólida. Claro. Porque a veces pensamos que tenemos activos y en realidad son pasivos disfrazados. Sí. ¿Te acuerdas de la definición simple que usa Kiyosaki? ¿Cómo no me voy a acordar? Un activo pone dinero en tu bolsillo Ajá. y un pasivo lo saca. Sencillo, pero muy poderoso. Totalmente. Mm. Y esto nos obliga a mirar más allá de las apariencias. Por ejemplo, mucha gente considera su casa como su mayor activo. Sí, sí. Pero si nos fijamos en el flujo de dinero, puede ser un pasivo enorme. Hipoteca, impuestos, mantenimiento. Todo eso genera gastos constantes. Es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo a veces lo que percibimos como un activo puede ser un lastre para nuestras finanzas. Kiyosaki nos recuerda que una casa solo se convierte en un activo si genera ingresos. Por ejemplo, si la alquilamos. Claro, si no nos está dando dinero, nos lo está quitando. Ya. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué tipo de activos deberíamos buscar? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, Kiyosaki nos da algunas respuestas en la tercera lección, donde nos anima a atender nuestro propio negocio. Para ilustrar esta idea, utiliza el ejemplo de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Un personaje fascinante. Kroc no se veía a sí mismo en el negocio de las hamburguesas, sino en el negocio inmobiliario. Su visión era construir un imperio basado en la propiedad de los terrenos donde se ubicaban sus franquicias. Exactamente, una estrategia que le permitió generar una riqueza inmensa, ¿no? Más allá del éxito de la cadena de restaurantes. Lo que nos demuestra que a veces hay que pensar fuera de la caja. Sí, Ir más allá del negocio principal para encontrar las verdaderas oportunidades de generar riqueza. totalmente. Y Kiyosaki nos anima a aplicar esa misma mentalidad a nuestras finanzas personales, ¿no? En lugar de centrarnos solo en nuestro trabajo. Sí. Deberíamos buscar oportunidades para crear nuestro propio negocio o invertir en activos que generen ingresos adicionales. Es decir, diversificar nuestras fuentes de ingresos. Ajá. Crear una red de seguridad financiera que nos permita afrontar los desafíos económicos con más tranquilidad. Y no se trata necesariamente de renunciar a nuestro trabajo. Mejor. Podemos mantenerlo mientras construimos nuestra columna de activos. Lo importante es tener claro el objetivo. Generar ingresos pasivos que nos permitan alcanzar la libertad financiera a largo plazo
Claro, porque la libertad financiera no se trata solo de tener mucho dinero, sino de tener control de nuestro tiempo y de nuestras decisiones. Y hablando de control, la cuarta lección nos adentra en un terreno que a menudo genera polémica: la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Un tema que puede levantar ampollas, pero que es fundamental entender si queremos jugar bien al juego del dinero. Totalmente. Kiyosaki nos recuerda que los impuestos, en su origen, se basaban en la idea de Robin Hood, dar a los ricos para dar a los pobres. Pero con el tiempo, el apetito del gobierno por el dinero ha crecido, extendiendo los impuestos a la clase media. Claro. E incluso a las clases más bajas. Sí. Y los ricos, por su parte, han encontrado formas de proteger su riqueza, utilizando las leyes a su favor. Claro. Kiyosaki destaca el papel de las corporaciones como herramientas legales para minimizar la carga fiscal. Las corporaciones permiten a los ricos deducir gastos y pagar impuestos a una tasa menor que la de los individuos. Claro, y esto nos lleva a una de las ideas más controvertidas del libro, que el sistema fiscal, en cierto modo, está diseñado para beneficiar a los que ya tienen dinero. Es una realidad que puede resultar incómoda, pero Kiyosaki no pretende hacer juicios morales. Simplemente nos muestra cómo funciona el sistema y nos anima a comprender las reglas del juego para poder utilizarlo a nuestro favor. Exacto. No se trata de evadir impuestos, sino de utilizar las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición para optimizar nuestra carga fiscal. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la educación financiera, de conocer nuestros derechos y de buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario. Buscar un buen asesor. Por supuesto. Y si hablamos de usar las reglas del juego a nuestro favor, no podemos olvidar la quinta lección de Padre Rico o Padre Pobre, donde Kiyosaki nos revela una de sus ideas más llamativas. Los ricos inventan el dinero. Sé que suena un poco a alquimia financiera. Pero no se trata de magia, sino de una combinación de inteligencia financiera, creatividad y capacidad para detectar oportunidades que otros pasan por alto. Es como tener un sexto sentido para los negocios. Exactamente. Kiyosaki nos cuenta cómo su padre rico generaba riqueza a través de acuerdos ingeniosos, inversiones estratégicas y una visión empresarial que le permitía anticiparse a las tendencias del mercado. Claro. Por ejemplo, comprando propiedades a precios muy por debajo de su valor de mercado o invirtiendo en empresas con alto potencial de crecimiento antes de que su valor se disparara. Y lo interesante es que Kiyosaki no nos presenta estas estrategias como algo reservado a unos pocos privilegiados. Claro. Sino como algo que cualquiera puede aprender a hacer con la educación financiera adecuada. De hecho, nos anima a desarrollar nuestra propia inteligencia financiera, que no se trata solo de saber ahorrar o invertir, sino de comprender cómo funciona el dinero, cómo se crea la riqueza. Claro. Y cómo podemos utilizar las leyes y los sistemas a nuestro favor. Porque no basta con tener dinero, hay que saber cómo hacerlo crecer. Totalmente. Y Kiyosaki nos reta a ver el mundo con ojos de empresario, a buscar oportunidades donde otros ven problemas, a ser creativos y a no tener miedo de tomar riesgos calculados. Claro que esto implica salir de nuestra zona de confort, desafiar nuestras creencias y estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Y ahí es donde entra en juego la sexta y última lección del libro, ¿no? Que nos invita a trabajar para aprender, no para ganar dinero. Kiyosaki nos recuerda que la educación es la clave del éxito financiero, pero no se trata solo de la educación formal, sino del aprendizaje continuo, de la búsqueda constante de nuevas ideas, habilidades y conocimientos. Es decir, convertirnos en aprendices de por vida. ¿Y cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué consejos nos da Kiyosaki para trabajar, para aprender? Pues nos anima a buscar trabajos y experiencias que nos permitan desarrollar habilidades valiosas, aunque no nos proporcionen grandes ingresos inmediatos. Por ejemplo, él mismo eligió trabajar en Xerox para superar su miedo a las ventas, una habilidad crucial para cualquier emprendedor. Es interesante cómo Kiyosaki nos muestra con su propio ejemplo que a veces hay que tomar decisiones que no parecen lógicas a corto plazo, pero que a la larga nos pueden dar una ventaja competitiva. Exacto. Y también nos habla de la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren, que compartan nuestra visión y nos ayuden a crecer. Kiyosaki destaca el papel de los mentores, de las personas que han recorrido el camino antes que nosotros y que pueden guiarnos con sus consejos y experiencia. Claro, porque nadie tiene éxito en solitario. Y hablando de éxito, ¿cómo podemos aplicar todas esas lecciones de Padre Rico, Padre Pobre para alcanzar la libertad financiera? ¿Qué pasos concretos podemos dar? Bueno, Kiyosaki nos ofrece una hoja de ruta. Un conjunto de principios y estrategias que podemos adaptar a nuestra propia situación. Por ejemplo, nos anima a empezar a construir nuestra columna de activos cuanto antes, ya sea
invirtiendo en bienes raíces, creando un negocio o adquiriendo acciones de empresas con potencial. Claro, porque cuanto antes empecemos más tiempo, tendré nuestro dinero para trabajar para nosotros. Y también nos recuerda la importancia de controlar nuestros gastos, de vivir por debajo de nuestras posibilidades y de pagarnos a nosotros mismos primero. Es decir, invertir en nuestros activos antes de cubrir nuestros gastos. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la educación financiera. Claro. Kiyosaki nos anima a leer libros, asistir a seminarios, buscar mentores y a estar siempre aprendiendo sobre el mundo del dinero. Es decir, convertirnos en expertos en nuestras propias finanzas. Y hablando de expertos, a veces nos encontramos con gente que critica las ideas de Kiyosaki, que las considera demasiado simplistas o incluso peligrosas. ¿Qué opinas tú de estas críticas? Bueno, es cierto que Padre Rico, Padre Pobre no es un manual de inversión. Ah. Y que algunas de las ideas de Kiyosaki pueden ser controvertidas. Pero creo que su mayor mérito es que nos hace cuestionar nuestras creencias sobre el dinero y nos anima a tomar el control de nuestras finanzas. Es decir, nos invita a pensar por nosotros mismos, a no aceptar ciegamente lo que nos dicen los demás y a buscar nuestro propio camino hacia la libertad financiera. Y eso al final es lo más importante, es que al final Padre Rico, Padre Pobre nos lanza un desafío, tomar las riendas de nuestro futuro financiero. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que siguiendo esta lección? Trabajar para aprender, no para ganar dinero. A veces nos obsesionamos tanto con el sueldo que olvidamos que el verdadero tesoro es el conocimiento. Es como dice el refrán, el saber no ocupa lugar. Exacto. Y en el mundo de las finanzas, ese saber puede traducirse en libertad, en la posibilidad de elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Totalmente. Y Kiyosaki nos anima a buscar trabajos y experiencias que nos permitan desarrollar habilidades valiosas, aunque no nos den un gran sueldo de entrada. Él mismo nos cuenta cómo eligió trabajar en Xerox para superar su miedo a las ventas. A pesar de que no era un trabajo muy bien pagado, pero esa experiencia le dio una habilidad fundamental para el éxito en los negocios. Es un ejemplo claro, ¿no? De que a veces hay que invertir en nuestro desarrollo personal, aunque no veamos un retorno inmediato. Y hablando de inversiones, recordemos la quinta lección de Kiyosaki. Los ricos inventan el dinero. Una frase que puede sonar un poco a fantasía, sí, pero que en realidad nos habla de la importancia de la creatividad y la visión empresarial. Claro, porque no se trata de crear dinero de la nada. No. Sino de encontrar formas innovadoras de generar riqueza. Exacto. Kiyosaki nos cuenta cómo su padre rico lograba esto a través de acuerdos ingeniosos, inversiones estratégicas, y una capacidad para detectar oportunidades que otros pasaban por alto. Por ejemplo, comprando propiedades a precios muy por debajo de su valor de mercado, o invirtiendo en empresas con alto potencial de crecimiento antes de que su valor se disparara. Y lo más interesante es que Kiyosaki no nos presenta estas estrategias como algo exclusivo para genios financieros, sino como algo que cualquiera puede aprender a hacer con la educación y la mentalidad adecuadas. Nos anima a desarrollar nuestra propia inteligencia financiera, a ver el mundo con ojos de empresario y a no tener miedo de tomar riesgos calculados. Es decir, a convertirnos en creadores de oportunidades en vez de esperar a que nos caigan del cielo. Exactamente. Y para ello es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren, que nos enseñen y que nos apoyen en nuestro camino. Kiyosaki habla mucho de la importancia de los mentores, de las personas que ya han recorrido el camino antes que nosotros y que pueden compartir sus conocimientos y experiencia. Claro, porque nadie llega a la cima en solitario. Exacto. Y hablando de cima, la libertad financiera es como la cumbre de una montaña. El camino para llegar allí puede ser largo y desafiante, pero las vistas desde arriba merecen la pena. Sí. Padre Rico, Padre Pobre nos da un mapa. Un conjunto de principios y estrategias para guiarnos en esa escalada. Pero al final, la decisión de emprender el viaje es nuestra. Kiyosaki nos da las herramientas, pero nosotros somos los que tenemos que usarlas. Y es que la libertad financiera no es solo un destino, sino un camino, una forma de vivir. Se trata de tomar el control de nuestras finanzas, de nuestras decisiones, de nuestro futuro. Se trata de ser dueños de nuestro tiempo. Y de nuestra vida. Exactamente. Y de usar el dinero como una herramienta para alcanzar nuestros sueños, no como un fin en sí mismo. Esperamos que esta inmersión en las enseñanzas de Kiyosaki te haya dado nuevas ideas y te haya inspirado a tomar las riendas de tu futuro financiero. Recuerda que el conocimiento es poder y que la educación financiera es la llave que abre las puertas a la libertad. Te animamos a seguir aprendiendo, a explorar nuevas ideas y a construir tu propio camino hacia la cima. Hacia la cima. Y recuerda, el viaje es tan importante como el destino. Hasta la próxima.